Bueno, un saludo a todos ustedes, estudiantes del séptimo grado. Los felicito por haber llegado ya a esta semana 5 en la fase 2. Vamos a estudiar en esta semana 3 páginas, de la página 64 a la página 65 en su libro de texto. Entonces, espero que estas explicaciones les ayuden. En la página 64 tenemos un tema que ya habíamos iniciado. Se llama traducción del lenguaje coloquial al algebraico. O sea que el lenguaje coloquial es ese lenguaje común que utilizamos en todo momento, ¿verdad? En la casa, en el recreo, en una cancha de fútbol, cuando vamos en el transporte público. Es ese vocabulario común, por así decirlo. Vamos a ver la manera de relacionarlo con las escrituras algebraicas, o sea, con números, letras y signos. Y aquí nos empieza ya a dar una idea. Traduce el lenguaje algebraico las siguientes expresiones en lenguaje común. Ahora tengo que traducirlas en lenguaje común. La velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas, ¿verdad? X kilómetros en 4 horas. Y entonces dice, ¿verdad? La velocidad, nosotros tenemos que recordar aquí una fórmula que han estudiado mayormente en ciencias, donde la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Distancia entre tiempo. Entonces, ¿cuánto es la distancia? X dice, ¿verdad? Entonces la distancia es X entre 4 horas. O sea, X sobre 4, que es lo que se nos ha escrito ahí. Vamos al literal B. Las horas que necesita para viajar 42 kilómetros con una velocidad X. Y aquí en el recuerda nos hicieron una fórmula, ¿verdad? Miren, estas fórmulas son fundamentales para lo que estamos haciendo ahorita. ¿Por qué? En el literal B, ¿qué es lo que me está dando? Me dice 42 kilómetros. ¿Qué es eso? Es una distancia. Y ya me da la velocidad. La velocidad es X. ¿Y qué ando buscando? Las horas que se necesitan. Ahí lo dice al inicio, ¿verdad? Las horas que se necesitan, o sea, el tiempo. ¿Cómo voy a usar ahí la fórmula? El tiempo, aquí miren la que está en el medio. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y ya dijimos que la distancia es 42 y la velocidad X, o sea, 42 entre X. Y aquí lo tienen, ¿ve? Vean, por favor, ya en la parte de la solución. 42 sobre X. Esa es la respuesta del literal B. En el literal C, ahí sí me dice, ¿verdad? La distancia se puede recorrer entre horas y la velocidad a 30 kilómetros por hora. Y ahora la incógnita es la distancia. Y cuando la incógnita sea la distancia, tienen que recordarse de esto, miren. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Cuando busco la distancia, ahí sí no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar. Si la incógnita es la distancia, como en el literal C, entonces yo digo, la distancia del autobús que el autobús va a recorrer es 30 de velocidad por T de tiempo. 30 por T, que ya en capítulos o temas anteriores hemos visto que no es necesario escribir por, o no es necesario escribirla porque se confunde a veces con la X. Entonces ustedes pueden escribir solamente 30T. Ahí sabe. 30T kilómetros. Eso significa. Esa es la distancia que puede recorrer el autobús. Vamos a continuar en el estudio de esta semana 5. Bueno, ya cuando ustedes lo revisen, van a ver que todas las situaciones están relacionadas con velocidad
distancia y tiempo. Por eso era necesario que recordaran un poquito que ese tema ya lo han visto en ciencias y si no, que allí al inicio de la página les presenta los 3 posibles casos. Vaya, por ejemplo, acá en el número 2 voy a resolver. María recorre X metros con una velocidad de 60 metros. ¿Cuánto tiempo caminó María? O sea que la incógnita es el tiempo. Para hallar el tiempo, dijimos antes que la fórmula es distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. ¿Cuánto es aquí la distancia? X. ¿Cuánto es la velocidad? 60 metros por minuto. Entonces ustedes en el número 2, lo único que me tienen que dejar de respuesta es X entre 60 o X sobre 60 como fracción. Y yo perfectamente entiendo que ustedes también leyeron, vieron el video y comprendieron la forma correcta de expresar este lenguaje coloquial en lenguaje matemático. Continuamos. Página 65. Seguimos con esto que es muy importante. Diferentes formas de enfocar el lenguaje coloquial y escribirlo en lenguaje algebraico. Y continuamos aquí ya algo como que tiene que ver con las áreas. Y dice, el área de un bosque del país tiene P, esa es la cantidad, P, kilómetros cuadrados de territorio y el 35% de ellos es bosque. Solo el 35% es bosque, ¿verdad? Y aquí lo dice, ¿verdad? Es el 100%, pero bosque solo son el 35%, ¿verdad? El 35%. Y entonces hay que ver cómo relacionamos esas cantidades, ¿verdad? En el número 1, ¿verdad? En el número 1 decimos que P es el 100%, ¿verdad? P es el 100%. Entonces podemos dejarlo de esa manera. Con las razones hemos aprendido que aquí puedo decir el 35, esa expresión, miren, no es necesario hacer muchas. Solo puedo decir el 35% del 100, ¿verdad? El 35% de P, que es el territorio total. Eso es toda la expresión. Eso que aparece allí igual no es que sea otra expresión, sino que es la simplificación, ¿verdad? Acuérdense que 35 tienes quinta, ¿verdad? Quinta de 35, 7. Quinta de 100, 20. ¿Ven? Por esa razón es que aparece 7/20 a la par. Pero ustedes solo leen 35 del 100. Ahí puede quedar. Y si no, lo simplifica. En el número 2 dice, una rebaja de un pantalón que vale X dólares y tiene un 25% de descuento. Vaya, quizás acá lo más importante es que recuerden que en sexto grado vimos que eran los porcentajes. Y los porcentajes es que yo la totalidad la divido en 100. Oigan la palabra por ciento. Ciento, ¿verdad? Y con C, eso significa 100. Entonces, cuando me dice que tiene un descuento del 25%, o sea, un 25 del 100. Eso significa 25%. 25% de un precio X. No conozco el precio. Entonces, de un precio X, ese descuento tiene esa prenda. Y el último que dice, el costo de una camisa cuyo precio es Y dólares con un descuento del 20%. Vaya, entonces Y dólares, pero quieren el precio. Entonces, el 20% de 100, aquí lo tenemos, ¿ve? El 20% de 100.
Pero en esta ocasión se lo voy a restar al 100%, porque no quiero conocer el descuento, quiero conocer el precio de la blusa. Por ejemplo, si una blusa vale $10, el 20% son $2. Pero ¿cuánto voy a pagar por la blusa? Por la blusa no voy a pagar $2. Voy a pagar de restar los 10 del inicio menos los $2. O sea que yo voy a pagar $8. Por esa razón es que aquí se hace una resta, ¿ve? Del 100% yo le voy a restar el 20%. O sea que yo voy a pagar el 80%, ¿ve? El 80% de esa blusa, porque ya no voy a pagar el 100, sino que menos 20. O sea, 100% menos 20 es el 80%, ¿verdad? Por eso queda ahí de respuesta 8/100. Muy bien. Y entonces aquí es bueno que siempre lean el comprende y lo anoten, porque ahí les está explicando, ¿verdad? La manera en la que se ha trabajado y que de esa misma forma ustedes lo van a aplicar en los ejercicios. Vamos a finalizar ahora con la página 66, que ya es que ustedes van aprendiendo un poquito más de este tema de álgebra, ¿verdad? Nos hemos iniciado y creo que ha sido muy positivo. Y ahí dice traducción del lenguaje algebraico al coloquial. No le han hallado quizás la diferencia, pero ahora nos van a dar la expresión de letras, números y signos y nosotros vamos a pensar en una situación que represente esos números, letras y signos. Y aquí tenemos el número 1. El precio de la entrada a un museo es $A. Y para un niño menor es $B. Que representan las siguientes cantidades. Vale, entonces A y B ya dice que es, ¿verdad? Es la entrada para adulto y B es la entrada para niño. Y entonces aquí está en la solución, ¿ve? Literal A más B, ¿qué representa? Que entró un niño y un adulto, ¿verdad? Representa el costo de la entrada de un adulto más el costo de la entrada de un niño o de un menor de edad. ¿Qué significa 4A más 2B? Significa que llegaron al museo 4 adultos y 2 niños. ¿Qué significa 10 menos 2A? Que pagó con un billete de $10 y lo que pagó fueron 2 entradas de adulto, ¿verdad? Así se representaría. Ahora A menos B. Quiere saber cuánto es la diferencia, ¿verdad? Entre el costo de una entrada de adulto menos el costo de la entrada de un niño. Va, entonces eso es lo que vamos a realizar en este contexto y aquí nos dice traducir a una expresión del lenguaje algebraico es darle una interpretación a esa expresión algebraica, a esos números, letras y signos. Y vean que bien, en el lapicito ya me presenta qué es lo que puedo encontrar. Y dice, ¿qué representan las siguientes expresiones algebraicas? Solo que antes me dijo que X es $, para un adulto y Y es $, para un niño. La entrada, ¿verdad? Para un niño. ¿Qué representan las siguientes cantidades? Esta es la entrada a un parque ecológico, ¿verdad? Entonces, la entrada a un parque ecológico dice el literal A, que fue un adulto y un niño. En el B, que fueron 4 adultos y 5 niños. En el C, pagaron con un billete de $20 2 entradas de adulto, ¿verdad? Con $20 pagué la entrada de 2 adultos. Y en el literal D se quiere hallar la resta, ¿verdad? ¿Cuánto más vale la entrada de adulto que la entrada de un niño? Entonces, espero que les sirva estas pequeñas explicaciones y que ustedes puedan seguir estudiando y
finalizando este año educativo con bien. Cuídense mucho, nos seguimos comunicando. Gracias por la atención.